Vamos a continuar desde donde nos quedamos el día de ayer. Entonces, ahora lo que vamos a hacer, en la clase pasada, les recuerdo, estuvimos viendo un convertidor elevador conectado con un módulo fotovoltaico, el cual consideraba en su entrada un módulo fotovoltaico y un capacitor de acoplamiento. Y bueno, pues que aquí teníamos la resistencia de carga y un voltaje, una fuente de voltaje para anclar el voltaje del capacitor. Entonces, de ahí obtuvimos unas expresiones dinámicas y habíamos hecho algunas explicaciones. La explicación era... Entonces, donde decíamos que, pues en sí la derivada de lo que es el voltaje en el capacitor de salida, pues de acá, pues no iba a existir, dado que su voltaje estaba anclado y pues es un voltaje constante y pues la derivada de una constante es cero, ¿verdad? Por lo cual pues tendríamos pues cierto comportamiento por allí. Ahora lo que vamos a hacer es calculamos el punto de operación, o sea, obtuvimos la expresión de lo que es IL, y obtuvimos la expresión de lo que es BC, o el voltaje de salida, y o el voltaje de entrada, BCI, que en este caso es el que nos interesaría, porque nos interesa posicionarnos en un voltaje en el panel. Ese voltaje en el panel pues es el que va a corresponder con el voltaje en el punto de máxima potencia en dado caso, y eso pues nos los da el ciclo de trabajo. Entonces bueno, aquí pues obteníamos una gráfica en donde pues si aumentamos el ciclo de trabajo, si aumentamos el ciclo de trabajo pues nos movemos hacia la derecha en la curva corriente voltaje del panel. Entonces habíamos obtenido estas expresiones, que es el punto de operación, aplicando balance de carga para la corriente en los capacitores y principio volt segundo para el voltaje en el inductor, que son estas expresiones que encontramos en este momento. Bueno, de estas expresiones las voy a traer otra vez para acá, que es el punto de operación, y también voy a hacer unos comentarios y luego calculamos rizos para estas expresiones. Entonces, la primera ecuación era el voltaje en el capacitor de entrada, que era el voltaje de salida, el voltaje en el capacitor de salida por 1 menos D, que es el ciclo de trabajo. La otra expresión era que IL, la corriente del inductor, era igual a la corriente la corriente que aporta el panel fotovoltaico, y que la corriente de salida, que es una corriente que entra al panel, era IPB por 1 menos D menos la corriente en la resistencia, que sería BC sobre R, el voltaje de salida sobre R. Hablamos de esta corriente que está aquí, ¿sí? Por ahí se fue esta corriente que está aquí. Esa corriente que teóricamente entraría ahí en esa fuente, significa que sería una fuente que consumiría potencia, lo cual no tiene mucho sentido. Por lo tanto, pues podemos nosotros asegurar que esta corriente I0 pues es 0, ¿verdad? Y si esa corriente es 0, porque pues de hecho lo único que consume energía pues es esta resistencia, es lo único que puede consumir energía en este caso, sin considerar obviamente resistencias parásitas. Entonces, el único elemento que consume energía es la carga, es esta resistencia. Quiere decir que esta fuente de voltaje también suministra potencia hacia la carga. Solamente que esta fuente de voltaje va a suministrar potencia a la carga, siendo la diferencia de lo que aporta el panel. Por ejemplo, si la carga es de 100 watts y el panel me puede aportar 90 watts, entonces el panel me va a estar aportando 90 watts en el punto de máxima potencia, y los 10 watts que necesita consumir esta resistencia los estará aportando la fuente de voltaje de salida que tenemos por allí. Entonces es la única función que tiene por allí la fuente de voltaje que se está anclando. Si tengo yo aquí la carga, va a estar suministrando la potencia que falte. Entonces esta corriente que pasa por aquí, que es esta de acá, es 0. Y si esa corriente es 0, pues nosotros tenemos de esta expresión
que 0 pues es igual a IPV, la corriente del panel fotovoltaico, por 1 menos D menos BC sobre R. Entonces tendríamos aquí que la corriente por el panel es igual a BC sobre R, que multiplica a 1 menos D, el voltaje de salida. Y bueno, esto uno lo puede poner en relación con lo que es el voltaje del panel, pero vamos a quedarnos con estas expresiones que pues son las que nos interesan. Ahorita mencionamos por qué. Lo que es BCI, IL, que es igual a IPV, y lo que es igual la corriente del panel. Muy bien, estas expresiones van a ser importantes porque pues a partir de ellas podemos calcular los rizos en voltaje de los capacitores y corriente en el inductor. Entonces me voy a traer esta tablita nada más para recordar y realizar los respectivos diagramas. Vamos en el paso 5. No, este es el paso 3. Pues vamos con el paso 4. El paso 4 vamos a llamarle así: cálculo de rizos. Vamos a llamarle así, paso número 4. Entonces déjenme seleccionar paso 4, cálculo de rizos. ¿Qué tal? Buenas tardes. Cálculo de rizos. Préndele ahí al proyector, por favor. Sí. Cálculo de rizos. Bueno, para el cálculo de rizos pues vamos a utilizar las tablitas, las expresiones que tenemos por acá. Solamente vamos a tener un único detalle con el capacitor de entrada. Este capacitor de entrada pues nosotros vemos que cumple la función de un filtro de segundo orden, porque la dinámica de su voltaje no cambia de una duración a otra. Entonces pues para eso nosotros ya tenemos una expresión por ahí para calcular esto. Entonces sin embargo los otros pues sí tienen por ahí cierto cálculo. Entonces haciéndolas para el cálculo de rizos, fíjense bien, pues podemos ir primero para el rizo en voltaje. Hacemos nosotros nuestro diagramita, en donde tenemos primero BCI. Entonces BCI estaría por aquí, este sería BCI, y luego tendríamos BCI por acá, tendríamos BCI menos BC, ¿ya? Y así se repetiría. ¿Qué es lo que tendríamos con eso? Pues tendríamos nosotros primero una pendiente positiva. Este sería para el voltaje en el inductor, y esta de acá sería para la corriente en el inductor. Vamos a ponerle IL. Primero una pendiente de subida y luego una de bajada. ¿Por qué de bajada? Pues porque yo sé que el voltaje BCI va a ser menor al voltaje de salida, dado que es un elevador. Entonces tenemos nosotros pues esta expresión, y pues ¿qué tenemos? Tenemos nosotros dos veces el incremento de IL, el voltaje de la corriente promedio. Entonces, bueno, pues fácilmente podemos calcular en cualquiera de las dos duraciones. ¿Cómo es esto? ¿Cómo lo calculamos? Pues nosotros tenemos que la diferencial L por la diferencial de IL en dt sería igual a VCI. Esta sería la pendiente que sube. Esta, pues la diferencial de IL con respecto al tiempo, pues sería BCI sobre L, que les digo que esta es la pendiente. Esta es la que les decía, lo voy a continuar por acá, en donde la diferencial de IL es igual a VCI sobre L por la diferencial de tiempo, y si integramos de ambos lados
Si integramos este diferencial desde I de 0 hasta I de t, la corriente IL, la diferencial de IL, y integramos la diferencial de tiempo desde un tiempo 0 hasta un tiempo t, diferencial de tiempo, obtenemos I de t menos I0, que sería igual a BCI sobre L por t, ¿ya? Nada más que aquí por el tiempo que nos interesa es esta expresión para la duración donde es válida, que va a ser desde 0 hasta DTS, que es el tiempo de duración donde va a ser válido. Entonces aquí nosotros tendríamos una diferencial de tiempo, déjenme acercar por acá, que iría desde I hasta el tiempo DTS, y acá sería desde 0 hasta DTS. Entonces aquí tendría, esta solución sería I DTS menos I de 0, donde empieza, por DTS. Y este de aquí es, comentábamos en las primeras clases, que sería este punto sería I de 0, y bueno, pues hasta este punto sería I DTS. Esa I DTS pues es todo lo que creció, y todo lo que creció es el rizo de corriente. Entonces ese rizo de corriente yo lo voy a expresar ahorita como un porcentaje de la corriente del inductor, y eso va a ser igual a BCI sobre L. Esta es otra forma de ver el cálculo de lo que es el rizo en el inductor. Entonces si yo lo tengo así, tengo esa expresión, este era porcentaje de rizado del inductor, delta L por IL. Entonces si este lo tengo así, pues yo puedo calcular fácilmente la inductancia. La inductancia pues sería, la voy a hacer por acá, sería el voltaje de entrada, que sería el voltaje del panel, por alfa L y L de TS. IL yo lo tengo por acá, IL es igual a IPB, e IPB es BC sobre R por 1 menos D. Entonces si sustituyo IL sería BCI entre alfa L por BCR 1 menos D. Pero BC, fíjense, BC lo que vale acá. Entonces de estas dos expresiones pues yo también veo que IPB es igual a BC, perdón, BC es BCI, aquí BCI entre 1 menos D, eso es BCA, esto es igual a BC, y si lo sustituyo acá, IPB es pues BCI entre R por 1 menos D al cuadrado, ¿ya? Entonces IPB es BCI entre 1 menos D al cuadrado, por lo tanto aquí yo tendría BCI entre R por 1 menos D al cuadrado por DTS, y esta BCI se me van a ir, y me va a quedar que la inductancia es pues D por TS por el periodo de conmutación entre alfa L por R por 1 menos D al cuadrado. Entonces la inductancia va a depender de déjenme subrayarlo por aquí. La inductancia va a depender del ciclo de trabajo, de la resistencia de carga y del periodo de conmutación, además del porcentaje de rizado pues que yo quiera para esa inductancia. Vamos a hacer lo mismo para el voltaje en el capacitor de salida. Ese voltaje en el capacitor de salida vamos a hacer lo mismo. Hacemos nuestras formas de onda, de lo que es la corriente en el capacitor primero, y por acá vamos a tener el voltaje en el capacitor de salida, y vamos a ver pues a qué es igual eso. Entonces de la tablita nos fijamos que de DTS a 1 menos D, perdón, de 0 a DTS nosotros tenemos corriente negativa. Tenemos, acuérdense que I0 es 0A,
Entonces nada más tendríamos IR. Entonces esa IR sería, vamos a ponerle, perdón, de entre estos dos valores, IL menos IR es menor, perdón, es mayor a menos IR, ¿verdad? Solamente es negativo. Quiere decir que empezaríamos primero con una corriente negativa y luego una positiva. Aquí tendríamos IL menos IR y aquí tendríamos menos IR. ¿Sí? Entonces, y eso pues en dos tiempos, de DTS hasta por acá, que sería 1 menos DTS. Entonces si tenemos un comportamiento por ahí negativo, pues tendríamos primero que cae el voltaje y luego en esta parte pues sube. Y de aquí a allá pues podemos calcular lo que nosotros querramos, ¿verdad? Básicamente. Por ejemplo, podemos utilizar la parte de la pendiente positiva, igual, de cualquier forma pues va a salir lo mismo. Y si utilizamos esa pendiente, vemos que es de DTS hasta 1 menos DTS. Eso quiere decir que la capacitancia de salida por la derivada de su voltaje pues va a ser igual a IL menos IR, ¿ah? Y si nosotros resolvemos esa diferencial, pues obtenemos IL menos IR sobre C por diferencial de T. Y si integramos ambos lados, obtenemos, bueno, tenemos que integrar desde VC cuando vale DTS hasta VC cuando vale 1 menos DTS, diferencial de VC, y esto sería igual a IL menos IR. Como esto es constante, pues sale la integral, y aquí integramos desde DTS hasta 1 menos DTS, ¿sí? Y diferencial de T. Entonces esto nada más lo hace más largo. Y si elegimos, ahí elegimos esta parte, si elegimos de aquí a acá, obtendríamos lo siguiente. Esa parte lo voy a hacer en rojo nada más para que, bueno, los dos resultados tienen que dar lo mismo. Pero aquí tendríamos una pendiente negativa. Eso quiere decir que la capacitancia por la derivada de su voltaje con respecto al tiempo sería igual a menos IR, ¿ah? Y ese menos IR pues vamos a poder calcularlo de la siguiente manera. ¿Cómo le hacemos? Ok, a ver, vamos a hacerle así. Si calculamos ok, sí. Ok. Entonces tendríamos nosotros que la derivada del voltaje en el capacitor es igual a menos IR sobre la capacitancia por DT, ¿ah? La diferencial del tiempo. Tenemos aquí una pendiente negativa. Ahorita fíjense pues qué resultado nos da. Tenemos que integrar desde VC cuando vale 0 y VC cuando vale DTS, ¿sí? Y eso sería igual a menos IR sobre C por la integral desde 0 hasta DTS diferencial de T. Y aquí tenemos un punto importante. Aquí hay que fijarnos que aquí nosotros tenemos que el valor final, o sea, aquí yo tendría BC de 0 donde inicia, y acá tendría BC cuando vale DTS, ¿ah? Y este punto es menor a este punto de aquí. Y como la solución de una integral es el límite superior menos el inferior, nosotros tendríamos que BC por DTS menos BC
de 0, pero como vimos, BC de 0 es mayor, ¿verdad? BC de 0 se ubica en un punto mayor a BC de TS. Por lo tanto, ¿qué va a pasar? Pues que este resultado, esta diferencia, va a ser de entrada negativa, ¿sí? Esta diferencia va a ser negativa. Entonces, esa diferencia negativa, así como vimos acá, esta diferencia aquí sí da positivo, yo voy a considerar menos alfa C por el voltaje de salida, y eso va a ser igual a menos IR sobre C de TS, ¿sí? Entonces, como ambos son negativos, pues bueno, ya se multiplico por menos 1 a ambos lados y ya. Entonces la capacitancia, bueno, aquí además hay que mencionar que IR, o sea, la corriente en la carga, es el voltaje de salida sobre su resistencia, ¿eh? Entonces, sustituyendo y despejando la capacitancia, vemos que será igual a BC sobre R entre alfa C por BC DTS. Esta BC con esta BC se va y me queda que la capacitancia es pues DTS entre alfa C por R. Y listo, ahí tenemos el cálculo de la capacitancia de salida. Muy bien, ya solo faltaría calcular la capacitancia de IC1A, pero como tenemos ahí un filtro de segundo orden, ya habíamos hecho en otra clase a que era igual eso. Entonces vamos a poner ahorita que para el rizo en el capacitor de entrada, en el capacitor de acoplamiento. Entonces habíamos visto que el incremento del voltaje en el capacitor de entrada, bueno, en el capacitor cuando es filtro de segundo orden, es igual a delta delta IL, ¿ah? Entre 8 veces la capacitancia CI por DTS. Entonces, si no mal recuerdo, pues esta es la expresión que utilizamos para calcular el rizo cuando tenemos nosotros un filtro de segundo orden. DTS no, aquí es TS nada más. Aquí es TS. Aquí es TS. Entonces, pues bueno, aquí hay que acordarnos que aquí utilizamos dos veces el incremento IL es igual a alfa L IL, ¿sí? Entonces si yo multiplico por 2, y que también tenemos que 2 veces el incremento VCI es igual a delta CI, perdón, alfa CI por VCI. Entonces, si nosotros tenemos esto así, yo puedo multiplicar ambos lados por un 2, y si multiplico por 2 ambos lados, obtengo alfa CI VCI es igual a alfa L y L entre 8 veces el capacitor de entrada por TS. Muy bien, entonces de aquí tengo que sustituir IL. Primero voy a despejar la capacitancia CI. La capacitancia CI es alfa L y L entre 8 veces alfa CI BCI, todo esto por TS. Y sustituyendo IL, que IL lo tengo por acá, IL es IPB, e IPB es esta expresión de aquí, ¿no? IPB es BCI entre R por 1 menos D al cuadrado. Entonces aquí yo tendría alfa L
por IL, que es BCI, entre R por 1 menos D al cuadrado, entre 8 veces alfa CI por BCI, y todo esto por TS. Este BCI con este BCI se me va a ir y me va a quedar alfa L, me va a quedar alfa L por TS entre 8 veces alfa CI por R por 1 menos D al cuadrado. Y ahí está, me queda la capacitancia de entrada, que está en función de el porcentaje de rizo del inductor, del ciclo de trabajo, de la resistencia y del periodo de conmutación. Entonces de esta forma calculo yo pues básicamente todos los rizos. De hecho, en teoría y en simulación pues vamos a poder observar que el rizo en el capacitor de salida pues no va a haber, debido a que la fuente ancla el voltaje del capacitor. Muy bien, entonces por hoy le vamos a dejar hasta el cálculo de rizos que ya vimos. Y pues lo siguiente sería nada más hacer la simulación para ver que nos podemos mover nosotros en la potencia del panel, controlando el voltaje, que el voltaje a su vez se controla con el ciclo de trabajo. Entonces nada más comprobamos eso y ya con eso terminaríamos pues toda esta sección de lo que es el convertidor con un módulo fotovoltaico. El mismo análisis se puede aplicar para el circuito de un convertidor buck siguiendo estos pasos, o para el buck boost, o para cualquier otro tipo de convertidor. Se sigue exactamente lo mismo. Entonces bueno, pues por hoy hasta aquí le dejamos.